Berrogeita bi urte pasatu dira, Estatuto de Gernika onartu zenetik. Berrogeita bi urte, 42 años que han pasado desde que se aprobó el Estatuto de Gernika, y lo que vengo a hacer con vosotras y con vosotros es un pequeño ejercicio de memoria, mirando para adelante, pero también mirando para atrás para saber a dónde tenemos que ir. Yo lo viví de primera mano y estaba, por ejemplo, en uno de los momentos más fuertes, fue cuando fuimos a la Casa de Juntas de Gernika a dejar constancia de que no aceptábamos que el rey, la monarquía, el sucesor de Francisco Franco fuera el jefe del Estado y fuera el que tenía que venir a imponernos los límites con los que nos autodotábamos en ese estatuto o en ese proceso. Ese era el gesto que queríamos expresar en la Casa de Juntas y es uno de esos momentos históricos que siempre se me han quedado ahí en esa memoria, y creo que estábamos en lo cierto, representábamos a una parte de la sociedad que creíamos que ese no era el camino, que el camino tenía que dar expedito de amenazas, de sables, de ejércitos que nos iban a imponer y que nos iban a decir que en la Constitución no cabría el derecho de autodeterminación, que el Estatuto no tenía que recogerlo porque había esa amenaza, que en el momento que desapareciera esa amenaza se darían pasos adelante. Hay que decir también que había otra parte importante de nuestro pueblo que creía que ese camino nos iba a abrir, nos iba a dar un instrumento para dar pasos adelante y para romper con esos poderes fácticos que nos limitaban. Bueno, tendría 1000 detalles, 1000 anécdotas para contarlos, porque precisamente una de las cuestiones más importantes que os puedo decir es que eran momentos muy difíciles, muchas contradicciones, era dificultoso, era difícil tomar la decisión adecuada, pero lo que era importante era que había que mantener claramente, por una parte, el sector de los que considerábamos que había que dar una respuesta a esa maniobra del franquismo, del neofranquismo, y que había que dejar bien claro cuáles eran sus límites, pues considero que esa parte fue necesaria y acertamos en ese momento. Porque era un momento en el que básicamente lo que consistía era que un régimen franquista, de la noche a la mañana, las mismas personas, los mismos poderes, se despertaron y se decían demócratas. Demócratas controlando ellas y ellos todos los aparatos del Estado. Consecuencias todavía de lo que estamos viviendo del control de los aparatos del Estado por fuerzas posfranquistas, los neofranquistas, aquel nacionalcatolicismo que había dominado el régimen y un nacionalcatolicismo que no renuncia a perder ese poder. Nunca hubo una ruptura total con el régimen de Franco, nunca hubo una ruptura con el nacionalcatolicismo, y eso es parte de lo que estamos viviendo hoy en día. Ese régimen autoritario vino a confluir con las nuevas corrientes autoritarias que nos venían de Europa con el neoliberalismo, que es esa fusión, ese cóctel al que tenemos que hacer frente y en el que estamos en estos momentos. Y en ese cóctel la pieza clave era Juan Carlos, el rey de España, la monarquía, los límites que imponía esa monarquía. Y si aquel día cantamos el Eusko Gudariak como un elemento representativo de la lucha, hoy seguimos manteniendo que a esa monarquía hay que seguir diciendo que no. Y ante esa monarquía tenemos que confluir, no solamente desde Euskadi, sino desde todos los pueblos del Estado, precisamente para facilitar que se pueda dar un cambio del régimen. Y por eso queremos echar una mirada hoy a estos 42 años después para decir no estábamos tan equivocados, y lo que es importante es confluir. Los que decíamos antes unas cosas, los que decíamos otras, pero que decimos así, tal como vamos, no vamos bien y tenemos que abrir nuevos caminos confluyendo pues todas las familias políticas que consideramos que tenemos que crear un nuevo sistema democrático en el que se respete el derecho de los pueblos y en el que se respete el derecho del pueblo. Bai, orain dela 42 urte erabaki horren aurrean ginen eta orain erabaki berrien aurrean sentitzen gara.
badugu proiektua hori lortzeko, badugu jendea, badugu indarra eta badugu herri bat hori lortzeko. Horretik, eskerrik asko eta memoria bai, baina aurrera begira. Eskerrik asko. Eguno guztioi, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot Iñakiri urte hauetan guztietan egindako lanagatik, eta esan behar diot guretzako Euskal Herria Bildu osatzen dugun emakume eta gizon guztiontzako orea dela, plazerra dela eta privilegio bat dela zurekin lanean eta bide honetan aurkitu izan da. Niretzat behintzat bai handia Iñaki, eta pozpozik nago horregatik, mila esker egindako lanagatik. Gaur, Iñakik esan duen bezala 42 urte onartu zen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako estatutua. Eta 42 urte horiek ezbetetze baten historia bezala laburbildu genitzake. 42 urte geroago, 30 bat transferentzia oraindik ere betegabe daudelako eta horien artean agian azpimarratuko nuke segurtasun sozialaren kudeaketarena. Promesak, kronogramak, kalendarioak, kalendario berriak, baina Espainiako estatuaren atzerapenak ez betetzeak eta ez hori bakarrik, urradurak eta higadurak bata bestearen atzetik izan dira. Euskal Herria Bilduk ongi etorria ematen dio gure herrira iristen den edozein eskumen berriri, gure subiranotasun mailak zabaltzea edo herritarren bizi baldintzak hobetzea dakarrelako argi eta garbi. Baina era berean esan beharra dugu, herri honek, euskal gizarteak, duela hamarkada bat baino gehiago baieztapen kategoriko bat ere egin zuela. Eta baieztapen kategoriko hori izan zen, estatutu hau agortuta dago. Edo bestela esan da, Gernikako estatutua ez da gai Euskal Herriaren eta herritarren beharrei erantzuteko, edo zehatzago esan da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bizi garen Euskal Herritarrei erantzuna emateko. Herri honen gehiengo handi batek subiranotasun maila askoz ere handiagoa nahi du eta eskatzen du. Eta Eusko Legebiltzarrean ordezkatuta dagoen gehiengo handi batek estatus politiko berri bat eskatzen du herri honentzat. Eusko Alderdi Jeltzaleak, Euskal Herria Bilduk eta zati batean Elkarrekin Podemosek ere gehiengo handi horren isla gisara estatus politiko berri hori gidatu behar zuen oinarri eta printzipioak onartu genituen, akordio bat lortu genuen oinarri eta printzipioien inguruan. Orain akordio hori tiraderan, kajoian sartu nahi dute, ezer ere aldatu ez dadin, baina gure ustez hori arduragabekeria politiko handia da. Arduragabekeria politiko izugarria. Erabaki horretan kaltetuak herri honetako emakumeak eta herri honetako gizonak garelako. Erronka izugarriak ditugu aurrez aurre. Transizio energetikoa, transizio digitala, zaintza politikak. Badakigu, estatutuak ezin diela erronka horiei guztiei erantzun. Are gehiago badakigu, estatutuak ezin diela duela 10 urtetik ona dauzkagun erronkei ere erantzun. Baina batzuek oztopoak baino ez dituzte jartzen, herri honek behar duen estatus politiko berriaren eraikuntzan aurrera egin genezan. Gehiengo kualifikatu nahikoak daudenean hori egia bihurtzeko oztopoak bata bestearen atzetik. Eta hori guri arduragabekeria izugarria iruditzen zaigu. Gaur, Gernikako estatutuaren urteurrunean, Espainiako estatuarekin sinatu zen kontratu akordioaren urteurrun honetan eta 42 urteren ostean betegabe jarraitzen duenez, Euskal Herria Bilduk berriro ere eskatzen du Euskal Gizarteak azken hauteskunde autonomikoetan emandako mandatua bete dadila mandatu hori. Eman ditzagula urratsak estatus berri baten bila. Euskal Herrian, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bizi den jendea benetan ongi zaindua ahal izateko eta herri bezala ditugun erronkei ongi erantzun ahal izateko. Eusko Alderdi Jeltzaleari bere jarrera
eta estatus berriarekin egin nahi duena argitzeko ere eskatzen diogu, argitu dezala behingoz zer egin nahi duen, urte hauetan guztietan praktikan jarri dituen atzerapen maniobrak behingoz alde batera utzi ditzala. Herri mailako erronka handiegiak eta premiazkoegiak ditugu, bete gabeko promesekin jolasean ibiltzeko. Urkullu jaunak 2015 lehendakaria aukeratu izan ezkero, deitu behar zuen kontsultari buruz egin zuenekoa bezalakoa. Estatus berria ez da kapritxo bat, ez da kapritxo nazionalista bat, herri gisa dugun behar bat da estatus berria. Beraz, has gaitezen berehala lanean. Joan den legealdian lortu genituen oinarri eta printzipioei buruzko akordioa praktikan jar dezagun. Bete dezagun Euskal Herritar gehienek, edo Araba eta Bizkaia eta Gipuzkoan bizi diren herritar gehienek nahi duten hori. Bete dezagun eman diguten mandatua, egin dezagun eskatu diguten bidea. Eta gauzak honela, azaroaren 20an, herri honentzat subiranotasun maila handiagoak nahi ditugunok, Euskal Estatua nahi dugunok, ezkarreko independentistok hitzordua daukagu Bilboko kaleetan. Ez ahaztu eta apuntatu data hori zuen egutegietan. Azaroaren 20an, ozen eta argi eskatuko dugu eta esango dugu berriz ere libre bizi nahi dugula, berdintasunean oinarritutako herri aske batean bizi nahi dugula, herritarrak ongi zainduak ahal izateko. Decía que hoy se cumplen 42 años de la aprobación del Estatuto de Araba, Bizkaia y Guipúzcoa, 42 años que podríamos resumir como la historia de un incumplimiento constante. 42 años después, una treintena de competencias siguen sin transferirse, entre las cuales yo subrayaría la competencia de la gestión de la seguridad social. Promesas, aprobación de cronogramas, aprobación de calendarios que no se cumplen una y otra vez y retrasos e incumplimientos por parte del Estado español que además una y otra vez ha ido cepillando el Estatuto de Gernika. Desde Euskal Herria Bildu siempre damos la bienvenida a cualquier nueva competencia que llegue a nuestro país en la medida que supone ampliar nuestras cotas de soberanía y una mejora en la condición y en las condiciones de vida de las ciudadanas y de los ciudadanos que vivimos en Araba, Bizkaia y Guipúzcoa. Pero este país, la sociedad vasca, hace ya más de una década que sentó y dejó sentada una afirmación categórica. Y es que el Estatuto está agotado. O lo que es lo mismo, el Estatuto de Gernika es incapaz de dar respuesta a las necesidades de las mujeres y de los hombres que vivimos en Araba, Bizkaia y Guipúzcoa. Y una gran mayoría de este país, además, reclama mayores cotas de soberanía. Una gran mayoría representada en el Parlamento vasco reclama un nuevo estatus político para este país. Esa gran mayoría representada por el Partido Nacionalista Vasco, por Euskal Herria Bildu y en una parte por Elkarrekin Podemos, llegó a alcanzar un acuerdo sobre las bases y principios que deben regir ese nuevo estatus. Un acuerdo que alguien pretende esconder en un cajón para que nada cambie. Se trata, en nuestra opinión, de una tremenda irresponsabilidad política hacerlo, porque los grandes damnificados, las grandes damnificadas somos las mujeres y hombres que vivimos aquí. Tenemos ante nosotras retos inmensos, como la transición energética, la transición digital, las políticas de cuidados. Sabemos que el Estatuto no puede responder a todos esos retos, ni tan siquiera a los retos de hace 10 años. Y aún así, hay quien sigue bloqueando y poniendo palos en las ruedas para que la construcción del nuevo estatus político que necesita este país no avance cuando hay mayorías más que cualificadas para convertirla en realidad. Y a nosotras eso nos parece una gran irresponsabilidad. Hoy, en el aniversario del Estatuto de Gernika, en el aniversario del acuerdo contractual que se firmó con el Estado y que sigue sin cumplirse tras 42 años, desde Euskal Herria Bildu volvemos a reclamar que se cumpla el mandato que nos realizó la sociedad vasca mediante su voto en las últimas elecciones autonómicas. Reclamamos al PNV que clarifique su posición
y que clarifique lo que quiere hacer con el nuevo estatus, abandonando de una vez por todas las maniobras de dilación que ha puesto en práctica durante todos estos años. Tenemos retos de país demasiado importantes, demasiado urgentes como para seguir jugando a las promesas incumplidas, como aquella que realizó el señor Urkullu sobre la consulta que iba a convocar en el 2015 si salía elegido lehendakari. El nuevo estatus político no es un capricho nacionalista, es una necesidad que tenemos como país. Pongámonos a trabajar sin demora, pongamos en práctica el acuerdo sobre bases y principios que alcanzamos la pasada legislatura. Hagamos cumplir el deseo de la mayoría de la ciudadanía vasca. Así las cosas, el próximo 20 de noviembre, quienes creemos que necesitamos y que queremos mayores cotas de soberanía para este país, quienes aspiramos a tener un Estado vasco, los independentistas de izquierda de este país, tenemos una cita en las calles de Bilbao. El 20 de noviembre volveremos a decir alto y claro que queremos vivir libre, en un país libre y de iguales. Nos vemos en las calles de Bilbao. Bilboko kaleetan ikusiko gara.